Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado solicita al Gobierno Nacional explicarle al país cuál es el estatus jurídico que el Estado le ha otorgado al cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Jefe del Ministerio Público advierte sobre la inconveniencia de algunas propuestas planteadas por el fiscal general en torno a la ausencia de penas para miembros de la guerrilla acusados por delitos de lesa humanidad. Urgente llamado formula la Procuraduría General de la Nación al gobierno para que se tomen las medidas pertinentes orientadas a solucionar la problemática minera en el país. Con ambiciosa estrategia, máximo organismo del Ministerio Público aporta soluciones a problemática de hacinamiento en establecimiento penitenciario San Sebastián de Ternera de Cartagena. Cuando el Gobierno Nacional certificó ante las autoridades judiciales la condición de alias Timochenko como vocero o miembro representante de las FARC a fin de suspender las órdenes de captura que se han dictado en su contra? Este y otros interrogantes fueron formulados por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado al presidente Juan Manuel Santos, a quien le solicitó asimismo explicar cuál es el estatus jurídico que el Estado le ha otorgado al condenado delincuente y máximo cabecilla de este grupo terrorista y narcotraficante. Sí, yo he autorizado 2 veces al señor Timochenko a que vaya, a que resuelvan los problemas que a mí me interesan que resuelvan rápido. El viaje del máximo cabecilla de la FARC a La Habana, Cuba, escenario de los diálogos de paz, generó serios cuestionamientos de parte del jefe del Ministerio Público. Ahí hay varios aspectos que llaman la atención. Primero que todo, el estatus jurídico que el gobierno le está otorgando al señor Timochenko. Porque si bien es cierto, a él no se le han suspendido las órdenes de captura, él no es plenipotenciario y ha resultado que incluso a espaldas del ministro de Defensa, quien es quien tiene el manejo de los organismos de seguridad, se ha tramitado, al parecer con otro país, se ha protegido y se ha conducido a quien está en esas condiciones. Eso indudablemente es un escándalo institucional. En una carta dirigida al jefe de Estado, el procurador Ordóñez Maldonado formuló estos interrogantes. ¿Cuándo el señor alias Timochenko adquirió la condición de vocero o miembro representante del grupo al margen de la ley FARC para participar en la mesa de diálogos de La Habana? ¿Cuántas órdenes de captura existen a la fecha contra el señor alias Timochenko? ¿Cuándo el gobierno nacional certificó al señor alias Timochenko ante las autoridades judiciales la condición de vocero o miembro representante del grupo al margen de la ley FARC a fin de suspender las órdenes de captura que se han dictado en su contra? ¿En cuántas oportunidades el gobierno nacional ha autorizado al señor alias Timochenko para desplazarse a la ciudad de La Habana y participar en la mesa de diálogos con el grupo al margen de la ley FARC? El procurador exigió claridad sobre las decisiones que se vienen tomando frente a los miembros del secretariado de las FARC, varios de ellos con órdenes de captura vigentes y que por lo evidenciado con Timochenko son protegidos por el Estado colombiano. El procurador exigió claridad sobre las decisiones que se vienen tomando frente a los miembros del secretariado de la FARC, varios de ellos con órdenes de captura vigentes y que por lo evidenciado con Timochenko son protegidos por el Estado colombiano. Mientras paralelamente da órdenes para secuestrar, para matar, para cometer genocidios y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colombiano y contra nuestro ejército y policía nacional. En concepto del procurador, estas decisiones burlan la propia justicia. Si el gobierno nacional sabe de la presencia del señor Timochenko en Cuba, debe pedir su extradición, porque hay decisiones judiciales en firme condenatorias. Y es indudable que de otra manera estaríamos en circunstancias que no son sino deslegitimadoras de la institucionalidad y de la justicia. Igualmente le pidió al país no olvidar las razones por las cuales las FARC accedieron a dialogar con el gobierno del presidente Santos. Es indudable que no se puede afirmar que la FARC, como no ha sido derrotada, puede pretender diseñar nuestra institucionalidad.
La FARC es un ejército y un grupo armado diezmado. Y es indudable que eso fue lo que lo obligó a sentarse en las mesas del Consejo. El procurador general alertó sobre los riesgos que representa para el Estado el hecho que no se presenten las justificaciones por parte del gobierno frente a los viajes de alias Timochenko y lo calificó como una contradicción que golpea la moral de las fuerzas militares de Colombia. Y a propósito de las negociaciones de paz en reiteradas ocasiones, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ha manifestado la inconveniencia de las propuestas planteadas por el fiscal general en torno a la ausencia de penas para miembros de las FARC acusados por delitos de lesa humanidad. El jefe del Ministerio Público le envió una misiva al ministro de Justicia y de Derecho en la que señala que la búsqueda de la paz no puede darse a costa de un escenario de impunidad. Tiene que existir un momento de cierre definitivo de todas las investigaciones. Tiene que existir un mecanismo de seguridad jurídica. Tenemos que blindar hacia el futuro con mecanismos que impidan que indefinidamente, durante años, durante décadas, después de las investigaciones y juzgamientos, se sigan abriendo investigaciones para los actores del conflicto. Declaraciones como esta del fiscal general de la Nación, en las que se refiere a posibles beneficios judiciales para miembros de la FARC responsables de múltiples y graves delitos, generaron nuevamente la alerta del procurador general, quien a través de una comunicación dirigida al ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, afirmó: en criterio del Ministerio Público, aceptar que no existan penas de prisión efectiva ante los actos de ferocidad y barbarie convertiría la búsqueda de la paz en un proceso de impunidad total y absoluta. Organizaciones internacionales de derechos humanos respaldaron la preocupación del procurador con respecto a los planteamientos del fiscal Montealegre. Parece que al fiscal le preocupa más la suerte de los líderes de la FARC responsables de crímenes de guerra y hechos atroces. El jefe del Ministerio Público destacó la posición asumida por el gobierno frente a las declaraciones del fiscal general. Varios medios de comunicación registraron sus conceptos en calidad de ministro de Justicia y del Derecho, en el sentido de que es esta una posición personal y aislada del fiscal general, por tanto no puede comprometer al gobierno nacional. Celebro que en nombre del gobierno se haya hecho tan necesaria y oportuna aclaración. En la misiva, el procurador advierte sobre el riesgo de que delitos atroces queden impunes por cuenta de eventuales acuerdos de paz en La Habana y le solicitó al gobierno adelantar un debate previo sobre las penas que se deberán imponer a los responsables. Este debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales. Si se suscribe un acuerdo con las FARC es para cumplirlo, pero solo existe garantía de que se pueda cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas. Recordó asimismo los mecanismos internacionales que eventualmente se activarían frente a un indeseable desequilibrio entre justicia y paz. El procurador general recuerda y advierte que la Corte Penal Internacional podría adquirir competencia para conocer de dichos crímenes atroces en Colombia, según el Estatuto de Roma, si el Estado no garantiza la duración de la aplicación efectiva de la pena de prisión en los casos mencionados. Para el jefe del Ministerio Público, es fundamental que los colombianos estén informados sobre todo lo relacionado con el proceso de paz. Trata esencialmente de aspectos que incidirán sustancialmente no solamente en la vida nacional, sino que afectarán a las víctimas. Ello no se puede hacer a espaldas del país, a espaldas de la opinión pública. En diferentes escenarios, el procurador Alejandro Ordóñez ha reiterado que continuará adelante en el seguimiento a las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, con el fin de garantizar el respeto por los derechos de todos los colombianos y en particular de las víctimas del conflicto.
Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar hablaremos del llamado que le formuló la Procuraduría al Gobierno Nacional para que se implementen medidas urgentes que permitan solucionar la problemática minera que afronta el país. Ya volvemos. Un urgente llamado formuló la Procuraduría General de la Nación al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se tomen las medidas pertinentes orientadas a solucionar la problemática minera que afronta el país. De igual manera, llamó la atención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la importancia de avanzar en las actuaciones previas con las comunidades y adoptar las decisiones pertinentes para la posterior expedición del acto administrativo referente a la delimitación del páramo de Santurbán. Con la asistencia de los ministros de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y demás autoridades competentes, la Procuraduría General de la Nación realizó una mesa de trabajo donde se analizaron 3 temas específicos relacionados con la actividad minera en Colombia. Zonas del territorio excluibles de la minería. El primero fue la sentencia proferida por la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad condicionada de un artículo del Código de Minas relacionado con las zonas excluibles de la minería. La agencia, desde que se produjo el fallo de la Corte Constitucional, no ha entregado ni un solo contrato de concesión, ha seguido entregando autorizaciones temporales. Sin embargo, pues tenemos unas coyunturas preocupantes y es, por ejemplo, proyectos de infraestructura grandes como el de Ituango, que está pidiendo un contrato de concesión para poder tener material para terminar su hidroeléctrica y pues está el tema paralizado. Según la sentencia, en el proceso de autorización para exploración y explotación minera, se debe dar la oportunidad a los municipios de participar mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades, por lo que se advirtió sobre la necesidad de precisar el sentido de la expresión acuerdos. Y a mí me parece que acudir al Consejo de Estado para que tengan esas claridades, sobre todo el tema que propuso el doctor Andrés o que refirió la Procuradora. Incluso nosotros pudiéramos ayudar en las preguntas. Delimitación del páramo de Santurbán. Llama la atención del Ministerio Público que luego de 3 años de haber sido sancionada la ley del Plan Nacional de Desarrollo que ordenó la delimitación del páramo de Santurbán, esto aún no se ha concretado, por lo que se han generado serios problemas en la región. Es un tema de hambre, es un tema de conflicto social y que se nos está volviendo el páramo minería ilegal. Extracción ilícita de minerales. A través del decreto 2235 de 2012 se ordenó la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades que no contaran con el correspondiente título inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental. El Ministerio Público solicitó que se precise lo que es considerado como minería ilegal para brindar suficiente seguridad jurídica a los interesados e implementar mecanismos que permitan diferenciar la minería informal de la minería ilegal. Se lleve a cabo una revisión de la normativa minera con el fin de que se establezcan las pertinentes sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables de la minería criminal. A premiar al Gobierno Nacional para que se realice un proceso de legalización incluyente. La Procuraduría también formuló un llamado a las autoridades de policía en el sentido de que se cumplan los criterios fijados para los operativos de destrucción de maquinaria pesada, como la previa verificación de antecedentes judiciales y la confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria. Ante el desabastecimiento de agua potable que padece desde hace varios meses la ciudad de Santa Marta, la Procuraduría General de la Nación presentó al alcalde de esta capital y a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena varias observaciones y reflexiones sobre las causas de la problemática y las posibles acciones para solucionarla. Entre las recomendaciones está darle cumplimiento al Plan de Mejoramiento Integral de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Santa Marta.
Una de las principales causas del desabastecimiento del servicio de agua potable en Santa Marta, evidenciado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en su última visita a la ciudad, es la falta de un desarrollo urbano organizado. Según el análisis de la entidad, la presencia de barrios informales ubicados en la parte alta de la ciudad dificulta la conducción del preciado líquido hacia otros sectores. Hemos solicitado considerar la posibilidad de no otorgar más licencias de construcción hasta que no esté garantizada con la empresa que suministra el recurso hídrico la calidad y la cantidad del recurso hídrico. ¿Qué nos preocupa? Que a pesar de ser una actividad legal, lícita, de desarrollo, el sistema de construcción de apartamentos, de condominios, se está descuidando primero el suministro del agua para los actuales habitantes de Santa Marta. Por supuesto, no estamos diciendo que no otorguen licencias de construcción, lo que estamos diciendo es que cuando se otorgue una licencia de construcción, sea porque está garantizado el suministro para ese condominio o ese edificio. Asimismo, la Procuraduría solicitó dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Integral de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Santa Marta 2012-2015, que dispone la construcción de 4 pozos profundos, la realización de nuevos estudios para captar acuíferos subterráneos, así como para la conducción de fuentes vecinas provenientes del sistema hídrico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros hemos solicitado al alcalde que estudie varias opciones, entre esas el tema de la desalinización. Todas las ciudades costeras del mundo estudian los mecanismos de desalinización, que es tratar agua salada y convertirla a agua salubre, a agua potable. Trabajar a mediano y largo plazo un proyecto de trasvase de los ríos que están a 70 o 100 kilómetros, para que, de acuerdo a las condiciones que estudie las autoridades ambientales y por supuesto la nación, se vea cuál es la mejor solución para Santa Marta. El Ministerio Público requirió especial protección para el sector conocido como la Estrella de San Lorenzo, lugar de nacimiento de las fuentes hídricas que abastecen las cuencas que actualmente surten del líquido vital a los amarios. Hacemos una breve pausa y al volver hablaremos de la estrategia diseñada por la Procuraduría para disminuir el hacinamiento en el centro penitenciario de mediana seguridad de la ciudad de Cartagena. Ya volvemos. Bajo el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación, la semana anterior se llevó a cabo una brigada jurídica en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Cartagena, San Sebastián de Ternera. La iniciativa busca agilizar las diligencias de libertad condicional y prisión domiciliaria de los internos, para lo cual se conformó un equipo de trabajo encargado de evaluar cada uno de los casos. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la cárcel de La Ternera en la ciudad de Cartagena tiene capacidad para 1.250 internos. Sin embargo, actualmente se encuentran allí recluidos 2.500 presos. Esta situación motivó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que creó el proyecto estratégico Problemática de Hacinamiento en la Cárcel La Ternera, con el que se pretende disminuir los índices de hacinamiento en este centro carcelario, agilizando las soluciones de libertad represadas por falta de personal. Nosotros iniciamos el proyecto convocando a varias entidades, como la Defensoría, como los jueces de ejecución de penas y obviamente la Gobernación y la Administración Distrital. La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena respondieron al llamado de la Procuraduría Regional y participan de este proyecto con la destinación de profesionales de varias áreas, quienes hacen parte del Consejo de Evaluación y Tratamiento del Centro Penitenciario. Designamos ahí un dragoneante psicólogo para que coordinara esa área a fin de poder clasificar a los internos con tiempo, clasificar a los internos en la fase del sistema progresivo, dándole prioridad a todos los que estuvieran en tiempo para libertad condicional. 342 internos de la cárcel La Ternera están condenados a penas menores de 4 años. 203 podrían tener libertad condicional
320 internos ya tienen más del 50% de la pena cumplida y 831 están condenados a penas hasta de 8 años. Esas cifras quiere decir a nivel nada más matemático que tendrían derecho a salir en libertad. Pero obviamente hay que entrar a revisar los delitos cometidos, si no tienen otros requerimientos, si no tienen otras condenas, ese es el trabajo. Pero sobre esas cifras es que se inició el trabajo para la aplicación de la ley 1709. Durante esta primera brigada jurídica se revisaron 50 hojas de vida de los internos, de las cuales 7 continuarán el trámite para solicitar la libertad condicional y 25 quedaron listas para el proyecto de resolución de calificación de conducta por parte de la dirección. Esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación se replicará en otros centros penitenciarios con el fin de aportar soluciones a la grave situación de hacinamiento que vulnera los derechos de la población carcelaria. Ante los mandatarios territoriales de Boyacá y Santander, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que las debilidades en la implementación de las políticas públicas genera la desconfianza de los ciudadanos frente a la institucionalidad. Este pronunciamiento se formuló durante la tercera mesa de trabajo de la estrategia acompañando a los gobiernos locales en dificultades para la ejecución, realizada con éxito en el municipio de Charalá, en Santander. 120 alcaldes de diferentes municipios de Boyacá y Santander, así como los gobernadores de ambos departamentos, asistieron a esta jornada en la que el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado llamó la atención sobre la importancia de ejercer control preventivo para que el gobierno responda a las necesidades de la comunidad. No se tiene confianza en la institucionalidad y no se tiene confianza en la institucionalidad, entre otras cosas, por la ineficiencia en las políticas públicas, porque el ciudadano ve distante a la administración, porque no ve que sus necesidades se reflejen en las políticas públicas y porque no ven que esas políticas públicas le lleguen al ciudadano, resuelvan sus problemas. Y eso genera desconfianza y eso genera distancia frente a la institucionalidad. El jefe del Ministerio Público exhortó a los mandatarios locales y seccionales a que se esfuercen en cumplir sus planes de desarrollo para el bienestar de sus comunidades. Los ciudadanos tenemos un derecho fundamental a que nos gobiernen bien. Y precisamente el instrumento para transmitir, para trasladar, para hacer próxima al ciudadano el buen gobierno son las políticas públicas. De allá la importancia de la gestión, de remover los obstáculos a la gestión. Los alcaldes y gobernadores presentes reconocieron la importancia del acompañamiento de la Procuraduría y solicitaron su gestión ante el Gobierno Nacional para que se resuelvan trámites que den vía libre a la adjudicación de recursos para importantes proyectos que generarían progreso en las regiones. Necesitamos de verdad una responsabilidad integral, que se sienten con nosotros por el amor de Dios a revisar esos temas y que nos dejen de mamar gallo. Yo sí quiero que hoy, con su ayuda, nos quede plasmado y concretado que dentro del contrato que se está manejando de la vía Curos-Málaga nos incluyan la pavimentación de los pasos nacionales de Guaca y San Andrés para evitar problemas y más costos a futuro. Esperamos que al menos la entidad, como lo que es la Procuraduría, nos siga brindando estas herramientas para ir a hablar con las más de 18 entidades nacionales para poder solucionar varios de los problemas. Hoy en Barranca nos están ayudando desde Bogotá a solucionar un problema de la invasión de un predio donde estamos construyendo un proyecto de vivienda. ¿Y quién cree que desde Bogotá la Procuraduría se interesa por convocar a los ministerios, a FONADE y a todos los que estamos involucrados en esos proyectos de vivienda? Se quedaron sorprendidos y me decían que eso lo hacen en todo el país. A mí me parece que eso es muy importante, esa orientación que nos dan. La jornada hizo parte de la estrategia de la Procuraduría orientada a articular el trabajo de las autoridades nacionales y territoriales con el propósito de hacer más eficiente la ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para la comunidad.
este trabajo articulado con gobernadores, con las diferentes entidades para trabajar y con la Procuraduría a bordo es un paso importante para nosotros. Vemos una Procuraduría más amiga, una Procuraduría cercana y cercana sobre todo al proceso de gestionar y de evitar que en los municipios se nos queden los recursos. Ha sido algo importante y valioso para nosotros los alcaldes. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Procurando TV. Hasta pronto.